Hoy quiero darles un tema. ¿Qué significa el fin de la ley es Cristo? En Romanos capítulo 10, verso 4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces vemos, hermanos, la cita preferida de todos del protestantismo para sostener que la ley quedó abolida. Esto es lo que presenta. Pedro dice que los indoctos tuercen las escrituras. En 2 de Pedro 3:16, donde nos dice, casi en todas sus epístolas, hablando en esas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Veamos lo que trató de decir Pablo en esta cita de Romanos 10, verso 4. Una de las herramientas indispensables para no torcer la Biblia es ver la gramática del texto, o sea, cómo lo traduce el griego original. La palabra griega usada para la palabra fin en la versión de 1960 de la Reina Valera, entre paréntesis, telos, se pone así, que tiene una gama de significados en el griego, ¿no? Telos, que tiene una gama de significados. Fin, meta, propósito, objetivo, finalización, que quiere decir como que una finalización como algo que se apunta a una meta. Notemos otras versiones que lo traducen mejor, otras traducciones de Biblia, otras Biblias, ¿no? Como lo traducen. En la Biblia textual lo vemos que dice así, porque el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. También otra Biblia que es la Castilian de 2003, vemos que dice así, porque la finalidad de la ley es Cristo, para justificar a todo el que cree. En la Biblia el Código Real Textual Hebraico nos dice, porque el propósito de la ley divina es llenarnos a Mesías para justicia de todo el que cree obedientemente. Estamos ahí en Romanos 10:4 en diferentes Biblias. Y sigue, la Biblia Serafín de Ausejo de 1975 nos dice, porque la finalidad de la ley es Cristo, para justificar a todo el que cree. ¿No? Entonces vemos todos estos textos, todos estos tipos de Biblias que hay con Romanos 10, verso 4. Entonces vemos toda esta diferencia, ¿no? De gamas de Biblias que nos narran, que nos dicen que la palabra fin significa propósito, meta o finalidad. O sea que el tema de Pablo es presentar la función de la ley y es señalar el pecado y conducirnos a Cristo. Esto lo dice en su misma carta. Por ejemplo, vemos en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque el medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque el por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿No? La ley no puede ser abolida ni alterada por la gracia, Ambas sostienen el gobierno divino. Vemos en Romanos 3:31. Romanos 3:31 nos dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Tanto la gracia como la ley son indispensables en el plan de salvación de Dios. La Biblia enseña que sin ley no hay gracia salvadora y sin gracia salvadora tampoco hay ley. Ambas cosas van de la mano. La ley revela el pecado, mientras que la gracia liberta del pecado. Lo vimos en Romanos 3:20, ¿no? Y también podemos verlo en Efesios 2 del 8 al 9. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Muchas gracias, queridos hermanos. Que tengan un bonito día. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Seguiremos continuando con la obra del Señor. Amén. Muchas gracias.